Quiero invitar ya a la congregación que está acá y a todos mis hermanos que están desde casa para que vamos a las Escrituras, vamos a redimir el tiempo. Hoy es un día de enseñanza. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, estamos estudiando el libro de Gálatas y vamos a continuar en esta noche. Gálatas capítulo 2. Hermanos, vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 21, como está en el título, en la pantalla, mis queridos hermanos. Desde el verso 16 hasta el verso 21 vamos a leer en esta tarde la palabra de Dios. Hoy con el título Justificados por fe o justificados por las obras. El Shabbat pasado yo les mencionaba acerca de esto, que buscaran, que preguntaran, que estudiaran qué es la justificación. Saben ustedes que la justificación, queridos hermanos, es una doctrina que hoy día muy poco se entiende. Y como no se entiende, lógicamente no se predica, porque no la entienden. Pero gracias damos al Eterno que Él nos entrega luz por medio de su palabra, porque esta noche vamos a aprender qué es justificación. Y luego que aprendamos qué es lo que es la justificación, vamos a saber si esa justificación la recibimos o por fe o la recibimos por obras. Así que vamos a las Escrituras. Gálatas capítulo 2, verso 16, dice así la palabra del Señor. Gálatas 2, verso 16. Sabiendo, dice el apóstol Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, que dice Pablo, nadie será justificado. Verso 17. Y si buscando ser justificados en el Mesías, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto el Mesías ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Elohim, para Dios. Verso 20. Con el Mesías, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por último el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió nuestro Mesías. Amén. Que el Señor añada bendición a esta su gloriosa palabra. Por favor, mis queridos hermanos, tomen su asiento. Presten su atención porque vamos a estudiar las Escrituras, vamos a profundizar en la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Y a nuestros hermanos que están desde casa, no se vayan, quédense, tomen la Biblia y comencemos a sumergirnos en la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, como hemos señalado, esta noche ya queremos continuar aprendiendo sobre el libro de Gálatas, esta lección la cual hemos ido analizando verso a verso. En esta oportunidad, como ustedes pueden ver a mi espalda, o quienes están ahí en casa en la pantalla, con el tema la justificación, ¿la recibimos por la fe o la recibimos por medio de las obras? ¿Qué piensan ustedes? Para ir rompiendo el hielo en esta tarde, para entrar a la lección. Mis hermanos que están acá presentes, como a quienes están en casa, ¿qué piensan al respecto de la justificación? ¿Será que somos justificados solo por la fe? ¿Será que somos justificados por obras?
¿Qué dice la Escritura al respecto? Y es lo que en esta noche vamos a analizar y en lo que vamos a profundizar con la ayuda del Señor. Quiero partir señalando lo siguiente. El objetivo de cada una de estas enseñanzas y lo que buscamos con ellas, mis queridos hermanos y amigos, no es imponer ningún conocimiento personal. Tampoco deseamos imponer una doctrina en particular. Por el contrario, nuestro único objetivo es que juntos podamos descubrir la verdad a la luz de las Escrituras. Quiero que podamos ir rápidamente al tema de esta noche, justificados por la fe o por las obras. Hoy en día, queridos hermanos, amigos que están con nosotros a través también de la plataforma virtual, hoy existen muchos debates en cuanto a este tema, ya que existen muchos que defienden y señalan que la justificación la recibimos únicamente por la fe en el Señor. Incluso una de las doctrinas principales dentro del mundo cristiano evangélico es creer y es enseñar que solo a través de la fe se recibe la justificación. Gran parte, por no decir en su totalidad, del mundo cristiano evangélico hoy día enseña, predica y así lo cree, que la justificación solo se recibe a través de la fe en Jesús, solo a través de la fe en el Señor. Pues bien, vamos a iniciar en esta noche para ver qué es lo que realmente nos dicen las Escrituras al respecto. Quiero comenzar por lo básico en esta tarde y quiero invitar a todos mis hermanos que están desde casa que también, como les señalé, continúen con nosotros. Quiero iniciar por lo básico preguntando, ¿qué es la justificación? Porque Pablo en Gálatas capítulo 2, cuando la lección pasada que tuvimos, veíamos cómo Pablo reprende a Pedro, ¿se recuerdan? Y lo reprende porque Pedro se estaba comportando poco espiritualmente. Tuvo una actitud muy poco espiritual, porque cuando venían los judíos de la circuncisión, él se aleja de los hermanos gentiles. Y Pablo lo reprende diciendo, tú siendo judío te estás comportando como un gentil. Y le recuerda algo a Pedro, porque era la actitud que él había tomado. Le recuerda que el hombre no es justificado por las obras de la ley, manifestando que la actitud de Pedro era que él estaba siguiendo las obras de la ley, que son totalmente contrarias a la ley de Dios. Y en esta reprensión de Pablo hacia Pedro, le está señalando y le habla de la justificación. Y es por eso que parto en esta tarde preguntando, ¿qué es justificación? ¿Alguien podría definir el término justificación? ¿Qué es ser justificado? Les pregunto, ¿alguien tiene algún concepto? ¿Alguien me podría definir bíblicamente? Porque si usted va al diccionario, cierto, de la RAE, le va a dar un significado. Pero bíblicamente, ¿qué es ser justificado? Pregunto. Hable por el micrófono para que los hermanos que están en casa le puedan escuchar. Aquí hay un hermano que nos quiere dar un concepto de lo que es justificación, para que vamos, ¿cierto?, interactuando y entendiendo. Y para mis hermanos que están en casa, ¿qué es justificación, bíblicamente hablando, hermano David? Bueno, en la Torá, en el Tanakh, mostraba que los sacrificios eran un inocente pagando por un culpable. Entonces Pablo aquí en el Gálatas capítulo 2 dice que ahora nuestra justificación es el Mesías. Entonces el Mesías fue nuestro inocente pagando por nuestras culpas. Entonces la justificación en el Mesías es que el Mesías pagó por nosotros la culpa que había en nuestras vidas.
Nuestro hermano David nos acaba de dar una definición de lo que es justificación. ¿Alguien tiene algún otro concepto o crea que es justificación? Quiero partir señalando que esta es una de las doctrinas fundamentales en la Biblia. Y nosotros como hijos del Señor debiéramos saberlo. ¿Qué es ser justificado? Porque esto es fundamental para la salvación. Porque si usted no es justificado, usted no es salvo. Sencillo. Entonces el asunto es sumamente serio. Pregunto, ¿eres tú justificado? ¿Eres justificado? Si tú me dices amén, ¿qué es ser justificado entonces? Si tú dices sí, amén, ¿qué es? Si yo digo soy justificado, yo sé lo que es ser justificado. ¿Qué es justificación? Ahí hay otra hermana que quiere opinar al respecto para ir de lleno y entrar a lo que la Escritura enseña realmente con lo que es justificación. Nuestra hermana Fernanda también quiere aportar, darnos su concepto de lo que ella entiende por justificación. Sí, en lo que yo entiendo, que ser justificado o la justificación, bueno, similar igual a lo que decía el hermano David, es mediante la fe en Yeshua. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. No sé, creo que ser justificado tiene que ver con la fe en el Mesías, en Yeshua. Amén. Ahí tenemos otra, descripción de lo que nuestra hermana entiende del concepto justificación. Pues bien, vamos desenredando esto para entender a la luz de la Escritura qué es la justificación. Cuando nosotros vamos al diccionario bíblico Strong, el Strong número 6663 nos señala que la palabra justificación viene del término hebreo sad. Esa es la palabra justificación en hebreo, sad. Y esta palabra significa, escuche, absolver, hacer justo a alguien, justificar. Y aquí da la descripción. Dice que justificar es la acción de alguien que es absuelto, quedando libre de toda culpabilidad. Es decir, la palabra justificación, hermanos, es un término relacionado con efectos legales. Todos sabemos que cuando alguien está siendo juzgado en algún tribunal y el juez lo declara absuelto a esa persona, esto significa que aquel individuo queda libre de toda culpa y de toda responsabilidad. Porque justificación o justificar tiene que ver con absolver, con dejar a alguien absuelto de toda culpa. ¿Se entiende? Entonces cuando la Biblia o la doctrina de la justificación lo que nos habla es esto. La justificación es aquella que a mí me da la certeza de que hubo uno que un día me dejó absuelto de todas mis culpas, porque yo era culpable, ¿o no? Éramos culpables, pero alguien nos justificó, es decir, nos dejó absueltos, libres de toda culpa. Amén. Ahora escúcheme esto, por favor, porque tocante a esto, el apóstol Pablo cuando habla con Pedro y lo reprende por su actitud poco espiritual, él le recuerda lo siguiente en Gálatas 2, verso 16. Lean conmigo, por favor. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe de Yeshua, el Mesías. Nosotros, dice Pablo, nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe del Mesías y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. Usa muchas veces el término justificado. Y justificado significa ser absuelto, libre de toda culpa. Es decir, Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, no te equivoques, nadie es libre de culpa, nadie queda absuelto por las obras de la ley. Nosotros, dice él, hemos sido absueltos y hemos quedado libres de toda culpa únicamente por el Mesías, Yeshua. Amén. Él dice, no por las obras de la ley, porque como lo aprendimos la lección pasada, y para mis hermanos que están en casa, si gustan, pueden sintonizar la lección quinta de Gálatas verso a verso que está en el Facebook de Templo Quilicura, y ahí usted puede escuchar y puede oír el tema que hablamos acerca de las obras de la ley es igual al judaísmo. Ahí explicamos qué son realmente las obras de la ley, porque si usted piensa que cuando lee la Biblia y aparece el término obras de la ley, y usted cree que es la ley de Dios, usted cree que son los mandamientos de Dios, usted cree que es la Torá, le tengo que decir con mucho amor y aprecio que está totalmente equivocado. Las obras de la ley no son la Torá de Dios. Las obras de la ley de la cual habla Pablo aquí en Gálatas 2:16 no son la Torá, no son los mandamientos, sino que son las leyes ceremoniales que había establecido la religión, la cual es el judaísmo, en los días del Mesías y en los días de los apóstoles. Y Pablo dice que por esas leyes que eran tradiciones de hombre, inventadas por los hombres, costumbres de los hombres, no la ley de Dios, por esas tradiciones que Pablo llama las obras de la ley, dice que por esas obras nadie es justificado. Nadie es absuelto por seguir obras o tradiciones de hombres. Entonces, Pablo aquí habla de la justificación. Y como acabamos de ver, la justificación es ser declarado inocente. Es alguien que queda absuelto de toda culpa. Por lo tanto, Pablo está señalando que nadie puede ser declarado inocente y nadie puede quedar absuelto a través de seguir obras y tradiciones humanas de la ley. Saben ustedes, mis queridos hermanos, que este es un tema muy interesante. Cuando yo lo empecé a estudiar me voló la cabeza en muchos aspectos, porque nunca me había detenido a pensar y a meditar en esto que a continuación les voy a enseñar. Porque esto es muy interesante, porque decir que hemos quedado absueltos y que hemos sido libres es maravilloso. Pero si nosotros, quiero hacerles pensar en esto, si tú y yo, quienes están en casa y todos nosotros decimos que Dios es justo, porque ¿cuántos creen que Dios es justo? ¿Cuántos creen que Dios ama la justicia? Pregunto, ¿Él es un juez justo o es un juez injusto? Él es un juez justo. Entonces, si nosotros pensamos, predicamos y creemos que nuestro Elohim, nuestro Señor, es un Dios justo que ama la justicia, ¿cómo explicamos bíblicamente que Él pueda absolver a alguien que es culpable y que es digno de ser muerto? Si Dios realmente, y creo que esta es una de las dicotomías más grandes que hay en la Escritura, son debates que se han realizado desde mucho tiempo hasta ahora, y muchos en la teología actual no logran ponerse de acuerdo para explicar, y hoy día muchos predicadores que ni siquiera hablan de esto porque ni siquiera entienden lo que es la justificación, no son capaces de descifrarlo y de enseñarlo, porque primero no lo entienden, y alguien que no lo entienda jamás va a poder hablar, predicar o enseñar de algo que no entiende. ¿Cómo es posible que un Dios justo, un Dios bueno, puede indultar a alguien que no se lo merece? Te pongo este ejemplo. Tú llegas a tu casa, vas de tu trabajo a casa y te encuentras en la casa con un delincuente que acaba de matar a tu esposa y mató a todos tus hijos. Tú, como puedes, forcejeas con aquel hombre, logras reducirlo, logras que llegue la policía, se lo entregas a la policía se lo lleva detenido y lo ingresan a la cárcel por el terrible delito y crimen que acaba de cometer.
Tú destrozado, destruido, esperas el tiempo, al hombre lo toman y lo llevan delante del juez. Lógicamente ese día tú estás ahí en esa audiencia esperando que el juez haga justicia. Todos quienes están en esa sala, incluyéndote, lo único que desean es que el juez levante su martillo y declare lo que es justo. Pero resulta que para sorpresa de tu persona y de todos los que están en esa audiencia, se levanta el juez y el juez dice: yo soy un juez bueno, yo soy un juez misericordioso, yo soy un juez bondadoso. Y viendo todos los antecedentes del crimen que ha cometido este delincuente, aunque sé que los mató, aunque sé que mató a toda la familia, como yo soy bueno, lo declaro inocente. ¿Qué sentirías tú con ese juez teniendo esa actitud? Sinceramente, ¿cuál sería tu reacción? No solo tú, sino que creo todos los que están en esa audiencia se levantarían y le gritarían en la misma cara a ese juez: usted es un juez injusto, porque no impartió justicia. ¿No es así? Pues bien, traslademos este ejemplo a la humanidad. El ser humano era culpable, ¿o no éramos culpables? Éramos dignos de muerte, ¿o no éramos dignos de muerte? Pero un día se levantó el juez. ¿Qué es lo que debió haber hecho el juez? ¿Cómo me explicas que Dios es justo si Él no actuó en base a esa justicia de la cual estamos hablando? Y aquí entra la dicotomía: ¿cómo es que explicamos la justificación si decimos que Dios es justo y si decimos que Él es juez justo y aplica la justicia? ¿Cómo Él no aplicó la justicia con los que éramos culpables? Romanos capítulo 6, verso 23 dice, luego que de señalar que todos habían pecado, dice: porque la paga del pecado es que lo que el juez debió haber dictaminado en contra nuestra, la muerte. ¿Cómo explicamos la justificación? ¿Dios es justo o no es justo? ¿Y por qué no actuó con justicia? ¿Cómo Él fue capaz de absolvernos y dejarnos sin culpa si éramos culpables? Pero es que Él es bueno y es misericordioso, entonces no es justo. Solo es bueno, solo es misericordioso, entonces no es justo. Podría yo pensar. Mira lo que dice el libro de Éxodo, la Torá, mira lo que dice la Torá, las Escrituras. Éxodo capítulo 34, verso 6 y verso 7, preste mucha atención y léalo conmigo porque dice algo tremendo aquí la Escritura. Dice: y pasando Adonai, el que está hablando Moisés está escribiendo cuando él desciende, dice: y pasando Adonai por delante de él le proclamó, Adonai le habló diciendo: Adonai, Adonai, fuerte. Aquí le empieza a mostrar los atributos de Él. Él es fuerte, misericordioso, Él es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Cuántos creen eso? Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y miren lo que dice el verso 7, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y mira lo que dice la última parte del verso 7, dice: y que de ningún modo
por inocente al culpable. ¿Qué es lo que está señalando aquí la Escritura? Dios es justo, porque Él a nadie da por inocente si es culpable. O sea que Adonai a los culpables no los indulta. Hoy día en el mundo entero los presidentes de las repúblicas, por su mayoría de las constituciones, está establecido que el presidente tiene la potestad de indultar en ciertas oportunidades a alguien que haya sido condenado. El indulto es una potestad dada a alguien de mucha autoridad. Y los hombres muchas veces han indultado actuando injustamente. Pero Dios es justo. Dios no indulta a los culpables. Y aquí lo está diciendo. Porque Él no tendrá por inocente al culpable, al malvado. Él no indulta a los culpables. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar la doctrina de la justificación? ¿Cómo tú puedes explicarme que Dios te justificó si eras culpable? Si es así, entonces Dios no es justo. Porque Él no da por inocente al que es culpable. Sin duda que Él es justo. ¿Cómo entonces explicamos la justificación? Pablo le dice a Pedro: recuerda que ninguno es justificado por las obras de la ley. Bendito es el Señor. Saben, hermanos, cuando entendemos esto, cuando comprendemos las Escrituras, y como les dije hace un momento, esto a mí me voló la cabeza cuando yo lo estaba estudiando. Porque yo me preguntaba cómo es posible que Él me haya justificado si yo no lo merecía. Y Él no tendría por qué haberme justificado. Él simplemente tiene que haber aplicado la ley sobre mí y yo debía haber sido declarado muerto porque era culpable. Es aquí, mis queridos hermanos, donde entra la perfecta justificación y es donde entra la persona más importante que haya pisado el escenario de esta tierra. Es aquí donde entra la persona del Mesías, Yeshua. Porque la única forma de explicar bíblicamente, teológicamente hablando, la justificación, la única forma de explicar la justificación es trayendo al presente a nuestro Mesías, Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que Pablo llama y lo usa con un término que hoy día muy pocos también entienden, que es otro término que es parte de la doctrina, que es la propiciación. ¿Alguien sabe lo que es propiciación? Si tú dices ser salvo y no entiendes lo que es propiciación, entonces no sabes de qué te ha salvado el Señor. Porque aquí es donde entra la propiciación del Mesías, Yeshua. La única, y insisto en esto, la única forma de explicar la justificación es a través del Mesías. Porque de la única forma que Adonai, el Eterno, escuche esto, la única forma que el Eterno pudo justificarnos, no había otra, la única forma que Él pudo justificarnos es a través del sacrificio del Mesías, Yeshua. Porque la culpa nuestra, la sentencia nuestra, fue traspasada al cuerpo del Mesías. Porque Dios a ninguno de nosotros nos dio por inocente. Dios nos condenó.
Y Dios nos puso el pago y el precio de nuestros pecados. Pero lo glorioso es que esa condenación y esa sentencia que cayó sobre tu cabeza y sobre mi cabeza, porque como Él es justo, Él sí puso la sentencia, Él sí dejó caer el martillo, y el martillo fue: este merece la muerte. Él no es un Dios injusto, porque Él no nos dio por inocentes. Lo glorioso de la justificación es que nosotros, los culpables, hermanos, alabado sea el nombre del Yeshua, nuestro Mesías, los que éramos culpables, recibimos la propiciación. Es decir, que alguien tomó nuestro lugar, porque la culpa nuestra fue traspasada al cuerpo del Mesías. La muerte que merecíamos nosotros fue traspasada al Mesías, porque el justo pagó por los injustos. El limpio pagó por nosotros que éramos sucios. El inocente, Yeshua, pagó por nosotros que éramos culpables. Porque los culpables éramos nosotros. Él era inocente. Y la ira de Dios que tenía que caer sobre los culpables, esa ira toda en totalidad cayó sobre el cuerpo del Mesías. A tal punto que Isaías 53 dice que el Mesías fue molido. ¿Por quién? Por nuestras rebeliones. La ira de Adonai cayó, la ira que debió haber caído sobre tu vida, la ira que debió haber caído sobre mi vida, la ira de Adonai que me debió haber destruido, esa ira cayó sobre el Mesías, destruyó el cuerpo del Mesías, porque desfigurado entre los hombres, varón de dolores, Él fue experimentado en quebranto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y aquí, hermanos, está lo glorioso de la justificación, porque solo gracias al sacrificio perfecto de nuestro Mesías Yeshua, Él llevó mi culpa, la culpa que yo merecía, la culpa que yo debía pagar, la sentencia que un día Adonai puso sobre mi cabeza, porque esa sentencia Dios la puso sobre mi cabeza. Pero bendito el día que apareció el Mesías, Él tomó mi lugar, Él fue propiciación por mis pecados, el injusto pagó por todos nosotros que éramos injustos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entender la justificación es entender lo que el Mesías hizo por mí. Entender la justificación es saber el precio que Él pagó por mí. Entender la justificación es entender quién soy yo y lo que Él hizo por amor a mí. Aleluya. Adonai es justo y Él sí me sentenció. Solo que el martillo que me debe haber dado en la cabeza a mí, por delante mío se puso la propiciación. Se puso alguien delante de mí, el Cordero de Dios, que quitó el pecado, el Mesías, el sacrificio perfecto. Romanos capítulo 3 declara de esta manera Pablo tocante a lo que estamos hablando. Verso 24 y verso 25 dice Pablo que siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención. ¿Qué es redención? Porque Él nos redimió. La culpa era tuya, la culpa era tuya, hermano, la culpa era mía. Pero Yeshua vino y Él nos redimió. Él pagó lo que tú y yo debíamos pagar, porque redención tiene que ver con pagar el precio. Y Él pagó la deuda que tú y yo debíamos. Alguien a Dios tenía que pagarle la deuda, y esa deuda ni tú y yo la podíamos pagar. La única manera de pagarla era con la muerte. Pero bendito el Mesías que vino y Él pagó por nosotros. Porque Él nos redimió mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Verso 25, a quien Adonai puso, a Él lo puso delante como propiciación.
El Mesías es nuestra propiciación. A Él, Adonai, lo puso frente a nosotros, porque Adonai lo envió. De tal manera amó Adonai al mundo que Él envió. Él lo envió. Él lo envió. Porque el Mesías es la imagen del Dios invisible. Lo invisible de Dios se hizo visible en el Mesías. Y el Mesías fue esa propiciación para redimirnos, para pagar nuestros delitos, para pagar nuestra culpa. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué pasó por alto? No es que los haya pasado por alto. Esos pecados recibieron sentencia. Solo que la sentencia no cayó sobre nosotros. La sentencia cayó. El que no debió haber muerto murió por nosotros. El que no tenía culpa se hizo culpable por nosotros. Amén. Pablo revela cómo es que Adonai logró nuestra justificación. Porque Adonai no nos dio por inocente. No. Pablo dice que el Señor se puso, Yeshua se puso como propiciación. Y a través de su sangre nos redimió. Es decir, Yeshua fue quien tomó nuestro lugar. El juez de toda la tierra, sin lugar a dudas, fue sumamente justo y aplicó todo el peso de la ley, solo que no lo aplicó sobre nosotros, lo aplicó sobre el Mesías. Toda su ira, todo su enojo, la descargó sobre el cuerpo del Mesías. Por eso que es tan importante lo que Yeshua hizo. Por eso que hoy día nosotros, si hay alguien a quien debemos adorar y glorificar, es a Yeshua, el Señor. Si hay alguien a quien nosotros debemos darle gracias, es a Yeshua, nuestro Salvador. Si hay alguien a quien nosotros debemos honrar y exaltar con todas nuestras fuerzas, es a Yeshua, nuestro Redentor, porque Él nos redimió, Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar, Él tomó nuestro lugar. Yo no sé si alguien aquí esta noche, hermano, reconoce lo grande y maravilloso que el Señor Yeshua hizo por ti, lo que el Señor Yeshua hizo por mí, pero hoy debemos reconocer que solo gracias a Él, porque es gracias a Él que estamos en este lugar, y solo gracias a la propiciación y a su sacrificio es que tú y yo hemos sido absueltos de nuestra culpa. Alabado sea su nombre. Por eso Pablo escribe lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 18, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Cuál fue esa transgresión? ¿Quién fue ese uno que transgredió y a través de él todos transgredieron? ¿Quién fue? Adán. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, porque por cuanto Adán pecó, todos pecaron. Ahí está hablando Pablo. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la justificación solo se puede obtener a través del sacrificio del Mesías Yeshua. Porque así como la transgresión, el pecado vino a través de uno y ese pecado los trastocó a todos, de la misma manera la justicia vino a través solo de uno solo, a través de un solo ser. Bendito ese ser que un día apareció a esta tierra. Bendito el día cuando apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el día que apareció el Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro bendito Rey. Solo Él logró que Dios nos justificara. Porque cuando Dios nos mira a través de la justificación del Mesías. Porque si Él nos viera tal cual, si sacáramos del frente al Mesías, Él nos miraría a nosotros. ¿Y cómo nos miraría? Nos destruye. Nos destruye.
Porque somos culpables. Pero hay alguien que es nuestra propiciación, que está delante nuestro. Es el Mesías. Por eso que Apocalipsis 5 dice que cuando Juan ve la visión de los salvos, dice que había una multitud vestida de vestiduras blancas y que le dicen: digno eres, al Cordero, al Mesías, digno eres de abrir el libro, porque tú nos redimiste con tu sangre, nos has lavado y nos has redimido para nuestro Dios. Tu sacrificio nos ha redimido. Hermano, solo Él es nuestra justificación. ¿Lo entiende así? ¿Entiende la importancia de lo que es ser justificado? Ahora, ¿cuántos son justificados aquí por el Señor? ¿Cuántos son justificados por Él? ¿Entiende lo que es justificación? Él tomó tu lugar. Tú eras culpable, yo era culpable, pero Él pagó mi culpa. Él pagó tu culpa, no mereciéndolo, porque no lo merecíamos. El salmista dice que Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, porque si Él no hubiese pagado conforme a nuestros pecados, no estaríamos. Pero bendito el Señor. Amén. Ahora, ya que sabemos lo que significa la justificación y cómo Dios nos justifica, o lo que Él hizo para traer la justificación, porque si no es por el Mesías, sin el Mesías, no hay justificación. Por eso que el mensaje de Pablo se centra todo en el Mesías, porque sin el Mesías somos todos culpables. Sin el Mesías no hay justificación. Sin el Mesías no hay redención. Sin el Mesías no hay absolutamente nada. Entonces, ahora que entendemos lo que Dios hace para traer la justificación al hombre, viene la otra pregunta. ¿Cómo es que nosotros obtenemos la total justificación? ¿Cómo es que podemos obtener esa total justificación? ¿Por la fe o por las obras? Sé que el Mesías vino y Él es la propiciación para alcanzar ser justificado. La única manera de ser justificado, es decir, de ser absuelto, es a través del Mesías, solo Él. Pero sé que Él es el que me absuelve, cierto, de toda culpa. Pero ¿cómo obtengo yo, o cómo el Mesías me absuelve a mí de esa culpa? ¿Por la fe o por las obras? Mire lo que dice la Escritura. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Quiénes son los justificados? Los hacedores, los que hacen obras. ¿Somos justificados por fe o somos justificados por las obras? Pablo está señalando aquí en Romanos 2:13 y en los versos más adelante dice que algunos, no teniendo ley, viven como si tuvieran ley. Y aquí en el verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. El apóstol Pablo está señalando que la justificación plena se obtiene únicamente guardando y obedeciendo la ley de Dios. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo Rahab Shaul, el apóstol Pablo. No solo el que oye, porque hoy día la mayoría oye la Biblia, oye la ley, oyen las palabras, la escuchan, incluso hasta la predican, hasta la hablan. Pero esos que la oyen, esos que la leen, esos que la escuchan, esos que la predican, esos no son justificados.
Pablo dice que los que de verdad son justificados son los que obran, los que actúan, los que la hacen, los que la viven. En otras palabras, los que la obedecen. Esos son los justificados delante del Señor. Mira lo que dice Santiago al respecto. Santiago capítulo 2, versos 20 y verso 22 para mis hermanos que están en casa y los que están acá. Miren cómo dice el apóstol. Dice, mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra, ¿qué es lo que es? La fe sin obra es muerta. Verso 21. Pregunta Santiago, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué fue justificado Abraham? Aquí lo está diciendo. Abraham fue justificado, ¿por qué? Por las obras. Porque Santiago está diciendo, ¿no fue? ¿Acaso se olvidan que fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué está señalando aquí el apóstol Santiago? ¿La justificación es por fe o es por obras? Partimos de la base que sin el Mesías no hay justificación, porque ya explicamos y aprendimos lo que es ser justificado. Y espero que eso no se le olvide, porque es una de las doctrinas fundamentales que usted debe tener ahí, porque si usted dice que es salvo y no entiende lo que es justificación, usted no sabe nada, usted es solo un religioso, porque usted no entiende lo que realmente el Mesías y Adonai hizo por su vida. Pero aquellos que hemos sido salvos entendemos perfectamente qué es lo que hizo mi Señor y qué es lo que hizo el Mesías por mí, que Él fue la propiciación, y si no es por Él, yo no estoy aquí. Pero ahora que entiendo que Él es mi justificación, debo entender cómo la recibo. Si teniendo fe o obrando o haciendo obras. Y Pablo en Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley, sino los hacedores, los que son justificados. Aquí Santiago está diciendo que Abraham fue justificado por las obras. ¿Qué obra? Cuando entregó a su hijo. Y luego señala en el verso 22 que la fe actuó juntamente con las obras, porque la fe se perfecciona a través de las obras. Santiago está confirmando lo dicho por Pablo. Él declara que no basta solo la fe. No basta solo la fe para ser justificado por Adonai. Santiago dice que la fe sin obras no sirve. Es inválida. La fe si no tiene obras es inválida. Y trae aquí en este texto Santiago a la memoria cómo fue que Abraham fue justificado. Él declara que la justificación de Abraham fue por las obras, por la obediencia de entregar a su hijo. Presten atención a esto, porque Santiago es mucho más punzante. Capítulo 2 de Santiago, verso 24 al verso 26 dice: ustedes ven, dice Santiago, ustedes ven, y no está hablando a los hermanos, yo solo digo a ustedes, ustedes ven, pues, que el hombre es justificado. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Santiago aquí? Vean, hermanos, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oiga, esto lo está diciendo el apóstol. ¿Sabe que esto es lo que Martín Lutero un día quiso arrancar? Martín Lutero en una de sus tesis declara y quiso declarar abiertamente, y esto está en la historia, usted lo puede leer, quiso arrancar a este libro del canon declarando que Santiago
hermano, no estaba siendo parte del canon bíblico, porque justamente Santiago habla esto, que derrumba una de las doctrinas fundamentales dentro del cristianismo protestante que surge y que se mantiene hasta el día de hoy, el cual es señalar que la salvación, que la justificación solo es por fe. Pero Santiago magistralmente escribe prácticamente todo un capítulo para enseñarles a los hermanos en la común emuná, en la común fe, que la justificación, que es parte de la salvación que el Mesías Yeshua hizo, la propiciación por nosotros, no se recibe solamente por la fe, sino que Santiago es claro al decir: ustedes saben, hermano, y vean lo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, dice el verso 25, también, y da más ejemplo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Somos justificados por fe o somos justificados por obra? Hoy día el cristianismo enseña: tú tienes que creer en Jesús, tú tienes que tener en fe. Si tienes fe es suficiente. ¿Cuántos pasan adelante? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Es suficiente, Él ya te ha justificado. ¿La Biblia no enseña eso? Y esto es doctrina fundamental, porque aquí estamos hablando de salvación. El gran conflicto que existe hoy día, como lo señalo en el mundo cristiano evangélico, es que malinterpretan y mal utilizan las escrituras, señalando que ellos solo necesitan la fe en Yeshua, en Jesús, para ser justificados, y que no necesitan hacer ningún tipo de obras. No necesitan las obras de la Torá. Ellos señalan que no es necesario guardar los mandamientos de la ley de Dios para ser justificados, que solo les basta la fe. Y señalan lo que Pablo dice en Romanos, sin entender lo que el hombre es justificado por la fe. Pero ya vamos a llegar a ese punto, porque Pablo dice que somos justificados por fe. Porque la mayoría de estas personas hoy día, cuando señalan que por la fe solamente somos justificados, siendo muy honestos, ni siquiera entienden verdaderamente el término fe. Ni siquiera entienden y no saben lo que realmente significa fe. Cuando nosotros vamos a la Escritura, Habacuc capítulo 2, verso 4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y la mayoría hoy día ni siquiera entiende lo que es la fe y dicen: no, yo vivo por fe. No tengo nada, no veo nada, pero yo le creo al Señor y yo vivo por fe. Muchos hoy día ni siquiera entienden lo que es fe. El diccionario bíblico Strong señala que el término fe, la palabra fe, viene del término, la palabra hebrea, emuná. Y esto la congregación lo entiende porque lo hemos estudiado en otras oportunidades. Y cuando nosotros vemos el significado de la palabra emuná, nos encontramos con la gran sorpresa que emuná o fe en el hebreo no significa creer solamente, como la mayoría hoy así lo piensa. Porque hoy día la mayoría piensa o cree que fe solamente es creer en algo que no se ve, en la convicción de algo que se espera. Pero en realidad no entienden lo que verdaderamente significa tener fe. Cuando usted le pregunta a alguien que le defina el término fe, la mayoría le dirá que la fe es creer en lo que se espera, es creer en algo que no se ve. Sin embargo, cuando vamos al término original y vamos al Strong, nos damos cuenta que ella nos describe el significado de la palabra fe.
La definición de fe viene del hebreo la palabra emuná, que significa obediencia y fidelidad. Es decir, que cuando la Biblia habla de tener fe, cuando Habacuc dice que el justo vivirá por la fe, lo que está diciendo no es que vivirá creyendo, no es que vivirá esperando recibir algo, no. Vivir por la fe es vivir en obediencia y en fidelidad al Creador. Vivir por fe es vivir obediente a lo que Dios determina en su bendita Torá, en su bendita palabra. Es más, lo mismo ocurre con el término fe desde el griego. Porque algunos dicen, estos son hebreos. No, no soy hebreo. Yo hoy día, naturalmente en la carne soy chileno, pero entiendo, de acuerdo a las profecías, que Adonai ya me tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, siendo uno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No me tilden de lo que no soy, no me tilden desde su ignorancia de lo que no soy. Yo soy perteneciente por la fe, he sido injertado del olivo silvestre. Adonai me sacó y me injertó en el olivo natural, el cual es Israel, el pueblo del Señor. Alabado sea su nombre. Este mismo significado de la definición de fe en hebreo la encontramos en el griego. Porque la palabra fe en el griego es la palabra pistis. Viene del griego pistis y su significado es obediencia, lealtad y fidelidad. Es decir, que tanto en griego como en hebreo la palabra fe tiene el mismo significado. Significa obediencia, significa fidelidad al Señor. Porque los únicos que de verdad tienen fe no son los que creen. No, yo tengo mucha fe, dicen algunos. Si tú no eres obediente, no tienes nada. Tú solo crees. Si no eres obediente a la ley, a la Torá, a los mandamientos, tú no tienes fe. Tú solo crees, eres un creyente. Y quiero recordarte que Santiago mismo dice que hasta los demonios creen. Porque los demonios creen, pero ellos no tienen fe. Porque fe no es creer, fe es ser obediente. Esto significa entonces que cuando tú y yo decimos tener fe, estamos diciendo que somos obedientes a Dios. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo obedezco sus mandamientos, yo obedezco su ley, yo obedezco su Torá. Porque solo los que tienen fe son los obedientes a los mandamientos del Señor. Cuando tú, querido hermano, lo ves desde la óptica, entendiendo realmente el significado de fe, que es obediencia a Dios, entonces se hace obvio que la fe también nos justifica. Porque cuando Pablo dice que somos justificados por la fe, lo que realmente está diciendo es que somos justificados por las obras de la obediencia a la palabra del Señor. Porque Santiago dice que la obra y la fe están unidas. La fe y la obra están juntas, porque la fe me lleva ¿a qué? A la obediencia, a obrar en obediencia a la palabra de Adonai. Por eso que insisto, si tú dices que tienes fe porque vas a orar por los enfermos y lo echas fuera, quiero decirte, hermano, que en el nombre de Yeshua hay poder. No se necesita fe, se necesita solo invocar el nombre, porque el poder no está en la fe, el poder está en el nombre que es sobre todo nombre. Alguien que no tenga fe pero ore por alguien e invoque el nombre de Yeshua, solo el nombre del Señor puede traer sanidad, no es la fe. Porque la fe no es eso, la fe es obediencia. Cuando tú estás en obediencia a la palabra, cuando tú vives en fidelidad a Adonai, cuando tú guardas lo que está establecido en la palabra, entonces recién háblame de fe. Antes no. Antes puedes creer. Y el mismo Mesías dijo que para el que cree, todo es posible. Así que no relaciones milagros, porque eso solamente ocurre por creer. Quien cree, Dios puede hacer milagros. Yo creo en eso, por supuesto. Creo en los milagros del Mesías Yeshua, pero por supuesto, sus milagros son una realidad el día de hoy.
Pero no se necesita fe para eso. Solo basta con creer, porque el Mesías dijo, para el que cree, todo es posible. En cambio, para mover un monte, desarraigarlo y ponerlo en el mar, para eso hay que tener fe. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, y esto está en el libro de Lucas y tiene relación con la obediencia, porque luego que el Señor le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarraígate y plántate al medio del mar, y dice, y él te obedecería, dice el Señor. Obediencia, porque la fe va de la mano de la obediencia. Así lo enseñó el Mesías Yeshua. Entonces, la fe también nos justifica delante de Dios, porque la verdadera fe nos lleva a obedecer su ley, nos mueve a guardar y obedecer sus mandamientos. Saben, este es el gran conflicto que se origina hoy en día, porque la mayoría piensa que la fe solo tiene relación con creer y confiar en Dios. Sin embargo, cuando vamos a su original y vemos su real significado, nos damos cuenta que fe, como lo acabamos de señalar, es obediencia y fidelidad a la palabra y a los mandamientos del Señor. Por esta razón es que Pablo en Romanos capítulo 2 verso 13 señala que no son los oidores de la ley los que son justificados delante del Señor, sino que los hacedores de la ley, los que obedecen la palabra, los que obedecen la ley, esos son justificados. Porque los que obedecen, ¿qué es lo que están aplicando? Fe. Y la fe es la obediencia. Cuando tú eres obediente, estás aplicando la fe. Cuando aplicas la fe, entonces estás haciendo obras. Por eso que Pablo y Santiago dicen que la justificación la recibimos por obras. Abraham fue justificado por sus obras. ¿Por qué? Porque fue obediente. ¿Lo entiende? Rahab fue justificada por las obras. ¿Por qué? ¿Conocía la ley de Dios ella? No, si era una gentil. Pero cuando vinieron ellos, le hablaron, ella fue obediente a la palabra de Dios, porque esos mensajeros le hablaron en el nombre del Señor y le hablaron la Torá, le hablaron la palabra, lo que iba a ocurrir, y ella fue obediente. Y esa obediencia le bastó, la obra de obediencia le bastó, ¿para qué? Para ser justificada. Por eso que Santiago habla de Rahab y le dice, Rahab fue justificada por obras. La fe va de la mano de la obediencia a la ley del Creador. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 4 verso 1 y verso 2. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Con qué se encontró Abraham según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo aquí está reconociendo que Abraham fue justificado por las obras. Y como él fue justificado por sus obras, Pablo dice, él sí que tiene de qué gloriarse. Como hombre él tenía de qué gloriarse porque fue obediente a tal punto que fue capaz de matar a su propio hijo. Sus obras lo llevaron a ser justificado delante del Señor. A diferencia de lo que la mayoría cree y piensa, la fe, solo como se conoce y se entiende hoy en día, no es suficiente para alcanzar la justificación y para alcanzar la salvación en Dios. Como se entiende hoy día la fe, porque hoy día la fe la entienden como creer, como esperanza. Como hoy día se entiende la fe en el mundo cristiano, esa fe que no tiene nada que ver con la Biblia, la fe que hoy día tienen, esa fe no alcanza para ser justificado delante del Señor. Porque para ser justificado hay que hacer obras. ¿Qué obras? Obediencia. La obediencia a la ley de Dios. El Mesías lo tenía perfectamente claro esto. Mateo 19, versos 16 y 17, llega un muchacho rico y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser justificado? Le dice él. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Yeshua le dijo, solo ten fe, cree en mí. Mire lo que le responde el Mesías. Porque hoy día los predicadores de hoy le dicen, no, cree en Él, confía en Él y listo. Pero el Mesías le dice en el verso 17, y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim, Dios. Y aquí viene la respuesta del Mesías. Mas si quieres entrar en la vida, si quieres ser justificado, haz obras. Guarda los mandamientos. ¿Por qué el Mesías lo mandó? Porque lo mandó a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Mesías sabe que la única manera de ser justificado es por medio de la obediencia. Es por medio de la obediencia. Porque cuando yo sé que Él es mi justificación, Él es mi propiciación, Él se dio por mí, Él me absolvió, Él pagó mi culpa, para yo recibir esa justificación, al recibirla, yo debo ser obediente a su palabra. Eso es lo que Pablo llama las obras. El problema que hay hoy día es que muchos creen, hacer obras, creen, no, voy a ayudar, voy a dar limosna a los pobres, No, Pablo no está hablando de esas obras. No, Pablo está hablando de las obras de guardar los mandamientos del Señor. Por esas obras, por eso que él dice, no son los oidores de la ley y la Torá, los que hacen la Torá, esos son justificados. ¿Lo entiendes? Yeshua sigue predicando acerca de lo mismo. Juan capítulo 5, verso 28 al verso 29 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, habla de la resurrección, los que están en los sepulcros oirán su voz. Y presta atención a lo que dice el verso 29, dice, y los que hicieron lo bueno, obras, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, malas obras, a resurrección de condenación. ¿Qué es lo que está enseñando el Mesías? Que la salvación, la resurrección depende ¿de qué? De lo bueno que hayas hecho o lo malo que hayas hecho. Si fuiste malo y desobediente, como cuando el Señor habla de los talentos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Al que le da 5 multiplica los 5, al que le da 2 multiplica otros 2, pero al que le trae 1 le dice, siervo malo y negligente, por cuanto esto malo hiciste, malas obras, sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque el Mesías aquí está enseñando que la justificación, la salvación, la resurrección va a depender solamente de lo bueno que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y eso bueno que dice aquí, porque ahí lo dice en el verso 22, los que hicieron lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? O sea que para que un día escuchemos la voz y nos levantemos de la tumba y resucitemos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Entiende por qué Pablo dice y Santiago dice que la justificación es por obra? Porque solo los que hacen lo bueno saldrán a vida, más los que hacen lo malo a condenación. Esto significa que la justificación para la salvación depende claramente de las obras en obediencia a la palabra que hubiésemos hecho. Porque la justificación está ligada a las obras de obediencia a la palabra de Dios. Cada una de estas escrituras que estoy dando en esta noche son un golpe tras golpe a todos aquellos que están afirmados en solo la fe y creencia en Jesús para ser justificados. Pero no la fe bíblica, sino la fe ilusoria que hoy día la mayoría del mundo tiene, que piensan que solo hay que creer en Jesús. Pero estas escrituras son un golpe a todos aquellos que tienen ese concepto que se empieza a derrumbar frente al poder de la palabra, frente al poder de las escrituras. Gálatas capítulo 5, verso 4 dice Pablo,
Capítulo 5, verso 1 dice: estás pues firme en la libertad con la cual el Mesías os ha hecho libre. Verso 2 dice: y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Y empieza a hablar de la esclavitud. El verso 3 habla que la esclavitud son las obras de la ley. Porque las obras de la ley, ¿qué es lo que hacían con el hombre? Lo enseñamos, por eso le vuelvo a reiterar. Si usted quiere saber de verdad qué es lo que son las obras de la ley, vea la lección 5 de Gálatas verso a verso, porque ahí explicamos qué son las obras de la ley, y explicamos que las obras de la ley es lo mismo que el judaísmo, y el judaísmo no es otra cosa sino una religión, y la religión lo único que hace es esclavizar a los hombres, es esclavizar la mente, es esclavizar el corazón de las personas. Por eso que Pablo en Gálatas 5 dice: estás pues firme en la libertad con la cual el Mesías nos hizo libre, y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud que traía el judaísmo, las obras de la ley, porque seguir las obras de la ley lo único que hace es esclavizar. Es lo que hace la religión hoy día. La religión te esclaviza. La religión, tu pastor te dice: no hagas esto, no te juntes con esto, no vayas allá, no te juntes con el de allá. Te encuadra, te esclavizan, porque literalmente te meten en una secta, en un pensamiento tan cerrado, y lo único que hacen es lo que Pablo dice: te esclavizan. Pero Pablo empieza a explicar en Gálatas, por eso estamos enseñando el libro de Gálatas, porque es magistral los mensajes que Pablo da acá. Y aquí dice en el verso 3, luego que dice que no estén sujetos a las obras de la ley, en el verso 4 dice que del Mesías, de Cristo, se desligaron, porque por la ley, los que por la ley se quieren justificar de la gracia, han caído. Pablo está reprendiendo a los hermanos de Galacia. Les dice: ustedes que se quieren justificar por la ley, cayeron, se desligaron del Mesías, cayeron de la gracia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y esta es una escritura que hace un tiempo un hermano me decía: pastor, usted cayó de la gracia porque usted se quiere justificar por la ley. Y me citó esta escritura, Gálatas 5:4. Usted cayó de la gracia. Es más, me dijo: ya no es más mi hermano. Está bien. Mientras no me rechace mi padre, está todo bien. Porque ni siquiera entienden lo que Pablo está diciendo aquí. Porque cuando Pablo dice que del Mesías se desligan los que por la ley se quieren justificar. ¿Pero qué ley? Pablo aquí, en todo el contexto, usted lee todo el contexto de Gálatas capítulo 5, nunca está hablando de la Torá, de la ley de Dios, de los mandamientos. Él está hablando de las obras de la ley que esclavizan, de las obras de la ley que trae el judaísmo, esas obras de la ley que son mandamientos de hombre, esas obras de la ley que son mandamientos y tradiciones de hombre. Los que siguen esa ley, esos se han desligado del Mesías. Por eso que Pablo reprende a Pedro en Gálatas 2:16. Le dice: hermano Pedro, tú siendo judío te estás comportando como un gentil. Estás volviendo a levantar las obras de la ley. ¿Acaso no te olvides, Pedro, que nadie es justificado por esas obras de la ley? Somos justificados por la fe, por la obediencia a los mandamientos del Mesías, dice Pablo. Entonces le está diciendo aquí que los que se desligan del Mesías son los que piensan que van a ser justificados por las obras de la ley. Los que piensan que por obras de ley, por ejemplo, los fariseos, lo explicamos, insisto, vea la quinta parte de Gálatas verso a verso y va a entender perfectamente. Los fariseos, dicen Marcos capítulo 7, que el Mesías les dijo: ustedes, dejando el mandamiento de Dios, siguen sus propias tradiciones. Eso es lo que hace la obra de la ley, seguir tradiciones. Y por esa ley, por esas obras, Pablo dice que han caído de la gracia. Hoy día nosotros no hemos caído de la gracia porque seguimos reconociendo al único que nos justificó. Seguimos reconociendo al único que es nuestra propiciación. Seguimos reconociendo al único que pagó por nuestra culpa. Seguimos reconociendo al único que nos indultó. Porque el que me indultó se llama Yeshua, el Mesías de Israel. Aleluya. Bendito es el Señor. Lo que hoy día no entienden la mayoría es que la ley que Pablo apunta aquí en Gálatas 5 son las obras legalistas de la ley. Por eso les invito, insisto, tengo escrito acá, que vean la quinta lección de Gálatas verso a verso. Porque en este capítulo 5 de Gálatas Pablo está reprendiendo a aquellos que creían que por las obras legalistas de querer circuncidar a todos es que serían justificados. Si usted lee el capítulo 5,
Pablo está apuntando a aquellos que querían obligar a circuncidar, obras de la ley. A ellos les dice, los que siguen esa ley han caído de la gracia del Mesías. Y lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 8 y verso 9. Ya vamos llegando al final. Hebreos 5, verso 8 y 9 dice, y aunque era hijo, refiriéndose al Mesías, por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Y mire lo que dice el verso 9, preste atención. Y habiendo sido perfeccionado, el Mesías vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Qué dice ahí? ¿Para quiénes es la salvación? ¿Quiénes son justificados? Solo los que le obedecen. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, hermanos. Él es autor de eterna redención para todos. No todo el mundo, no, para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? Los que tienen emuná. ¿Quiénes son los que tienen emuná? Los que tienen fe, porque fe es obediencia. Cuando tú tienes fe, entonces actúas en obras, y esas obras te llevan a la obediencia de la palabra de Dios. Y cuando tú eres obediente, entonces recién ahí obtienes la eterna redención que Él tenía preparada para cada uno de aquellos que le obedecen. ¿Entienden la gloriosa palabra de Dios? No es el invento de una religión, es la palabra de Dios que está establecida desde los siglos y hasta los siglos. Esto es lo que predicaban los apóstoles, no lo que predican los pastores de esta generación, que ni siquiera entienden la Biblia, que toman un texto, lo sacan de su contexto y ahí vamos contando historietas humanas para solamente entretener a la grey. Lo que los apóstoles predicaban era única y exclusivamente la Torá, la palabra del Señor. Y hoy día lo que esta pequeña congregación está realizando y se está levantando a una voz fuertemente es a declarar solo lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Porque solo el Mesías lo dijo así: escudriñando las Escrituras encontraremos la vida eterna. Aleluya. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, la obediencia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y fe es, o sea, ¿por qué somos salvos? Por medio de la obediencia, la fe. Y esto no de vosotros, pues un regalo, la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Tú y yo no hicimos nada para merecerlo, porque la sentencia, ¿cuál era la nuestra? La muerte. No lo merecíamos, pero bendito el Padre que envió la propiciación, envió su imagen, envió el Mesías Yeshua. Eso fue un regalo de Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué obra está hablando aquí Pablo? Porque sigue hablando de lo mismo. Si él constantemente tenía un debate con sus hermanos judíos, y el judaísmo lo que estaba enseñando era que había que hacer las obras de la ley. Constantemente se encontraba con aquellos que enseñaban que había que hacer obras de la ley. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, verso 1, cuando Pablo sube a Jerusalén, se encontró con los de la circuncisión que decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Era lo que ellos enseñaban, las obras de la ley obligaban a circuncidar a los creyentes gentiles. Pero Pablo constantemente disputaba con ellos, diciéndoles: no, por esas obras nadie será salvo. Y aquí les dice: no por obras, esas obras de la ley, para que nadie se gloríe. Porque los fariseos eran los que se gloriaban en esas obras. Un día el Señor los pone como ejemplo. Pone a un fariseo que creía en esas obras y pone a un publicano. Y aquí pone al fariseo, le dice, el fariseo cuando ora dice: doy diezmo de todo lo que tengo. Se jactaba, se gloriaba, como dice Pablo ahí, para que nadie se gloríe. Doy ofrenda a los pobres, oro 2-3 veces al día, ayuno todos estos días. Se gloriaban porque las obras de la ley, lo único que provocaban en el judaísmo y en los judíos en sí, era que ellos se gloriaran, buscaban su propia justificación.
Pero Pablo dice, nadie será justificado por esas obras de ley. El único que nos justifica es el Mesías, Yeshua. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y hasta aquí todos se quedan. El cristianismo, y uno mismo antes leía solo un verso y hasta ahí se quedaba, somos salvos por gracia, no por obras. Perfecto, listo. Pero mire lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua. ¿Para qué? ¿Para qué? Fuimos creados para buenas obras. Esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó antiguamente, de antemano, para que anduviésemos en ella, en esas obras. ¿Sabe cuáles son las obras que Él preparó de antemano? Estas que están aquí. ¿Y sabe lo que Él dice? Tenemos que andar en ella. Es decir, tenemos que obedecerla. Estas son las obras que debemos seguir. Estas son las obras que debemos obedecer. La ley de Dios. Eso que a ti te están enseñando que ya no corre. Eso que a ti te dijeron que es del pasado. Eso que te han enseñado que ya no tiene vigencia. Esa ley, esos mandamientos que te dijeron que es para Israel. Pues bien, eso es lo que la religión te ha enseñado. Pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Adonai establece. Él nos ha creado según en el Mesías para ser participante y practicante de buenas obras y para que andemos en ella, para que andemos en la obediencia de su palabra. Aleluya, bendito es el Señor. Muchos solo leen la mitad de este texto y solo se quedan en señalar que somos salvos por gracia, pero no se dan el tiempo de seguir leyendo lo que Pablo realmente quiere explicar, que fuimos creados para buenas obras, porque la justificación es por obras. ¿Qué obras? Las de la obediencia. Esas obras preparadas de antemano son sus mandamientos, son sus leyes. Por lo tanto, Pablo está diciendo que somos salvos por la gracia del Mesías. Es decir, que Él tomó gratuitamente nuestro lugar y nos indultó. El Mesías cargó nuestra culpa y nos justificó. Y ahora que somos justificados, debemos realizar buenas obras. Debemos ser obedientes. Porque para alcanzar la salvación y ser plenamente justificados, debemos hacer obras. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos ¿a dónde? La ley de Dios nos lleva al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo dice que la justificación es por medio, o sea, el medio que Dios usó para que tú y yo fuéramos justificados es la fe. La fe. Y como hemos aprendido, fe no es solo creer y tener confianza en Dios. Fe es obediencia y fidelidad a sus mandamientos. Por lo tanto, la única manera de ser justificado plenamente por Dios es a través de la fe, es decir, a través de las obras, de la obediencia a su palabra. No por nuestras propias obras, no por nuestros actos, no por ayudar al prójimo, no por esas obras, no, sino que por las obras que de antemano Él ya tenía preparada, como dice Efesios 2:10. ¿Cuáles son esas obras? La obediencia a su palabra. Quiero que me acompañe de pie, por favor. Si mi hermano David me acompaña, ya con esto termino.
la única forma de ser justificados plenamente por el Señor, de que Él nos indulte plenamente hasta alcanzar la salvación, es solo a través de la obediencia a su palabra. Lo hemos visto a través de las Escrituras. Sé que esto derrumba la doctrina y la enseñanza que por muchos años la mayoría hoy día ha tenido. Y mi intención en esta noche, o con esta enseñanza, como dije al principio, mi intención con cada una de estas enseñanzas no es disputar ni entrar en conflicto con absolutamente nadie. Tampoco mi intención es imponer una doctrina o un pensamiento determinado. Mi única intención es hacerte ver y moverte a ti e impulsarte a ti a buscar la verdad a través de las Escrituras, porque la verdad solo se encuentra a través de las Escrituras. No es el pensamiento de un hombre. Lo que hemos hablado está establecido en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles, nuestro propio Mesías, enseñó, predicó y estableció que la única manera de alcanzar la justificación, de alcanzar la salvación, es a través de la obediencia, de las obras. ¿Qué obras? La obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su ley. Si a ti te han dicho que la ley de Dios ya no hay que obedecerla, hermano, deja de creerle un poco a lo que el hombre te dice y busca las Escrituras. Deja de creerle a lo que la mayoría hoy día grita y busca la verdad en las Escrituras. Deja de sacar textos de contexto y busca la verdad en las Escrituras, porque solo en ellas encontramos la verdad.